Bueno, pues nada, vamos a empezar el programa y el tema de hoy se va a tratar sobre la futura asentada, ¿no? Los pros y los contras de los pueblos. Y nada, queremos saber qué es lo que puede suceder, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿quién se atreve a empezar primero en la tarde de hoy? Bueno, pues yo mismo. Bueno, Adelante, le escuchamos. yo creo que los pros y los contras. Un pro es que pudiéramos los pueblos llegar a un consenso sobre cómo queremos convivir en el futuro, en el marco en el que queremos vivir en el futuro, y que ese marco sea beneficioso para todos, sin que nadie se inmiscuya en lo que es la vida interna de los demás territorios, y que todos podamos disfrutar de la paz. Eso sería los pros. Y los contras creo que sería todo lo contrario, que demostremos una inmadurez que haga que no se puedan llegar a acuerdos que articulen un Estado, con lo cual seguiríamos todos enquilosados en este impasse en el que nos encontramos todos los pueblos ahora mismo. De momento, yo creo que esa es mi visión, mis pros y mis contras. De acuerdo, muchas gracias, señor Leovigildo. Y continuamos entonces con el señor Salet. Vale, estaba tomando unos apuntes. Los pros y los contras. Yo creo que redundando en lo que decía la compañera antes de retirarse, Angie, en Guinea las noticias que están llegando casi son más optimistas que la realidad de frente. Porque lo que se está haciendo es algo que hasta ahora no se había hecho nunca en nuestra sociedad y en nuestra Guinea. No, porque eso es una cosa que se hizo, esas sentadas o esos encuentros de pueblos distintos del mismo país, se hizo antes de la independencia. En Madrid la gente se reunieron con los españoles y fueron decidiendo. Eso que estamos haciendo ahora, hasta ahora, lo ha hecho una sola parte de la población guineana. Me refiero los partidos políticos, en concreto la parte FAN, de reunirse entre ellos los partidos políticos y hablar. Pero eso de que pueblos de Guinea distintos están intentando buscar un camino es la primera vez que se ha hecho. Entonces esto llega con mucha fuerza desde Guinea. La gente está bastante animada. Los pros, porque todos vemos que no hay otro camino que el de entendernos para marcar un nuevo ritmo, porque lo que decidamos o lo que se decida no afecte solo a una parte de la población, sino que nos afecta a todos como conjunto. Entonces, la contra sería lo que dice Leo, no ser capaces de entender más allá de nuestras propias diferencias, de que hay una sociedad que está literalmente harta de lo que hay, pero de lo que hay con todas sus formas. Luego tengo unos apuntes que luego especificaré, pero como entrada yo creo que es bueno y buenísimo el simple intentar entendernos. Tenemos que llegar a entendernos, no sentarnos para cumplir un trámite de que por fin nos hemos sentado. No, la sentada en sí no es ningún fin, sino un medio para llegar a lo que el pueblo está ansiando. O sea, que podamos vivir cada uno desde su casa y en la casa común de todos. Yo lo dejaría en ese momento, en este punto.
De acuerdo. Muchas gracias por su intervención. Adelante, don Carlos Sabaga. Don Carlos. Alemania. Adelante, La don señora Joaquín. Merkel está teniendo problemas. Don Joaquín Macuba, usted podía... Hola. Don Joaquín. Nada, pues pasamos al siguiente, que es el señor Bamonde, por favor. Muchas gracias, señor moderador. Nada, a usted. Pues tras escuchar las primeras intervenciones de mis paisanos, yo diría que debemos partir de la realidad de que creo seguramente nosotros pues no somos de la generación de los que lucharon por la independencia de Guinea Ecuatorial, pero yo siempre he dicho que hay muchas cosas que nos unen que las que nos separan. Y creo, como la generación posindependencia, debemos mostrar nivel de que podemos hablar, sentarnos y intentar articular y vertebrar un proceso o un proyecto nacional partiendo del fracaso que tuvieron nuestros padres, es decir, los que lucharon por la independencia. Discúlpeme un segundo. Usted ha mencionado que hay muchas cosas que nos unen en común. ¿Cuáles son esas cosas que nos unen en común a los propios? Pues primero, sabemos primeramente que no puede existir un Estado, sin territorio, como tampoco puede existir un Estado sin habitantes. Entonces tenemos primero reconocer y tenerlo como premisa, independientemente de lo que la gente puede pensar, que el 12 de octubre se proclamó la independencia de Guinea Ecuatorial. Es decir, nosotros asumimos el reto que en 1968, con el nacimiento de nuestro Estado como soberano, como independiente, es a partir de ese momento significa que nos unimos primero por esa razón. Segundo, yo quiero recalcar que si nosotros llegamos a la independencia como Estado, con la diversidad étnica que tenemos, fueron por los acuerdos que se adoptó con la Constitución, que fue aprobada por unanimidad por el pueblo de Guinea Ecuatorial. Yo creo que a partir de ese momento que el pueblo de Guinea Ecuatorial dijo sí a la Constitución, que se negoció en dos etapas, entre 1967 y 1968, yo creo que a partir de ese momento es la Constitución que nos unió a todos los que formamos hoy lo que se llama la República de Guinea Ecuatorial. Si vamos a partir de esa Constitución y vamos a tenerla como referencia para poder construir un Estado con diversidad que nosotros reconocemos, ya sea diversidad étnica, lingüística, cultural, como quieran, pero partamos ya a partir de esa premisa, de ese hecho tan trascendental de que los pueblos de Guinea Ecuatorial aprobaron unánimemente la Constitución de 1968. Yo creo que ya es un principio.
Y creo que para que nosotros podamos hoy en día vertebrar un Estado digno de este nombre y no de papel, yo creo que debemos partir de esta Constitución que participaron en su elaboración y en su votación, no fue digamos, una imposición de un pueblo de Guinea Ecuatorial, de la diversidad étnica, tribal, clánica, distrital, regional de Guinea Ecuatorial, sino fue una constitución que fue aprobada y votada libremente por todos los pueblos de Guinea Ecuatorial. Yo creo que la constitución de 1967 a 68, esa constitución todos la tenemos y sabemos los postulados. Y el Estado guineano se rompió justamente desde el momento en que Macías la derogó. Y es ahí donde empieza la dictadura de Guinea Ecuatorial, porque se rompió el acuerdo que todos los pueblos de Guinea Ecuatorial habían dado votando a favor de esa constitución que defendía de alguna forma los intereses de todos los pueblos que componen la República de Guinea Ecuatorial. Entonces yo creo que esa constitución, porque al ser la ley de las leyes, como se suele decir, la ley fundamental es la ley de las leyes, si esa constitución se hubiese aplicado en la forma y que los guineanos la aceptamos, creo seguramente que hoy en día no estaríamos en ese atolladero que nos hace difícil salir. Entonces yo creo seguramente que yo voy a partir solamente en esa constitución, porque yo creo seguramente que no solamente los FAN, los anoboneses, los endogües, los bubis, que votaron esa constitución a favor, sino todo el pueblo de Guinea Ecuatorial dio su voto positivo a esa constitución. Y comencemos entonces de ver esa constitución como la base para poder construir nuestro Estado, como lo habían deseado aquellos que habían negociado con la metrópoli para que Guinea Ecuatorial sea un país independiente, Yo no voy a empezar aquí a hablar del articulado. Por eso digo que cada uno tiene que tener un ejemplar y saber realmente cuáles fueron las bases y lo que se acordó todos los pueblos de Guinea Ecuatorial para constituir la República de Guinea Ecuatorial. Voy a dejar ahí y voy a dar la palabra a otra gente para que no fuera que como yo estoy en un meeting político. Vale, perfecto. De acuerdo, muchas gracias por su intervención, señor Mbamombe. Es el turno entonces ahora del señor Miguel Ángel y a continuación el señor Manuel As. Bien, tratando los pros y los contras respecto a la vertebración de un nuevo estado de Guinea Ecuatorial. Lo que acaba de hacer mención el señor Mbamombe a mí no me llama la atención. O sea, la Constitución, Guinea Ecuatorial tiene una Constitución, tuvo una Constitución poscolonial redactada por los colonos, una Constitución que ya de por sí trajo controversia entre los pueblos de Guinea Ecuatorial, y fue una Constitución vetada por los pueblos. Bien, había pueblos que lo aceptaron y había pueblos que lo vetaron. El pueblo bubi siempre ha vetado la Constitución de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque el pueblo bubi es un pueblo que siempre ha querido tener una independencia separada de Guinea Ecuatorial, pero al final la colonia española dio una independencia conjunta. Yo quiero
que la gente matice estos puntos. Esa independencia conjunta es lo que hoy en día pues sigue acarreando problemas étnicos, problemas sociales, problemas territoriales en sí, porque lo que compone Guinea Ecuatorial hoy en día son estados que se han unido por una constitución en la cual muchos pueblos, como el pueblo Bubi, nunca se han sentido conformes a estar dentro de dicha constitución, unidos a un país en el cual no pertenecen, porque ya teníamos un territorio propio, teníamos un estado igual que los propio. demás pueblos también, imagino, no solo diga de parte del pueblo Bubi. No, exacto, los demás pueblos también, pero yo hablo de mis conocimientos. Hablo desde mis conocimientos. Sí, adelante, proceda. Sí, y los demás pueblos obviamente que también, pero tratando el tema de la Constitución de Guinea Ecuatorial del 68. Antes del 68, el señor Gori Molubela, los líderes bubis, el señor Gori Molubela, el señor Edmundo Bossio Dioko y otros más, ya vetaban la vertebración de un Estado que iba a ser independiente y que no tenía nada de independiente. ¿Por qué? Porque era un Estado que se había comprimido en muchos estados, porque los territorios que componen Guinea Ecuatorial, las regiones que componen Guinea Ecuatorial, han sido siempre regiones independientes ya de por sí, pero se comprimió en un solo estado por el beneficio colonial y por el prejuicio de los nativos. Ahora, después del 68, con Macías al frente en el poder, ostentando el poder, nos dimos cuenta que las peticiones que hacían los pueblos que componen Guinea Ecuatorial, principalmente el pueblo Bubi, por medio del Mundo Bossio Dioko, nos damos cuenta que el Mundo Bossio Dioko pedía una independencia separada y pedía una autonomía, o lo que hoy en día sigue pidiendo el pueblo Bubi, que es la confederación. Yo quiero que todos estos aspectos se hagan saber. ¿Por qué? Porque estos aspectos son los aspectos claves que podrán crear un Estado verdadero por parte de los nacionales. Esta vez, que ya no sea por la historia, que esta vez la historia la contemos nosotros y la hagamos nosotros, que no vengan otros a decirnos qué tenemos que hacer, independientemente de quién sea el presidente, sea Obiang o el que venga después. Es simplemente que aprendamos del pasado y que no volvamos a repetir o recapitular una y otra vez los mismos errores. Violando acuerdos políticos, Macías violó los acuerdos políticos con el pueblo Bubi, Obiang lo mismo, y esperemos que el próximo que les suceda no haga lo mismo, que no violen acuerdos políticos. Si quedamos en una sentada para tratar los temas de un nuevo Estado, de una nueva vertebración del Estado de Guinea Ecuatorial, pues que haya transparencia, que haya disciplina y que haya seriedad, que no haya juegos políticos en medio para favorecer a algunos y desfavorecer a otros. Que esta vez los acuerdos se cumplan. Esos son los pros. Los contras sería lo opuesto, que volvamos otra vez a recapitular los mismos errores que ya tuvimos antes de la independencia. Gracias, Miguel Ángel, por su intervención. Se le acaba el tiempo. Ahora es el turno del señor Manuel As. Y a continuación el señor don Joaquín Macúa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas, Manuel. Doctor Samuel. Por fin te veo, ¿cómo decirlo? Moviendo los miembros de tu cuerpo. Siempre que he visto la foto. Soy el desconocido del colectivo. Sí. Es así. Bien,
Sí, pedir disculpas porque es que tengo que terminar el trabajo y poder conectarme. No te preocupes. Si alguien me puede repetir la pregunta del debate para no... Sí, estamos tratando sobre el tema de los pros y los contras de la sentada, ¿no? De los pueblos. Queremos saber eso. ¿Qué es lo que nos puede beneficiar y lo que no? Bien, pues el tema de la sentada, primero decir que no quiero que alguien piense que yo soy el gran oponente a las sentadas. Y lo mío es poner en práctica un concepto filosófico que se llama pragmatismo. Aquello que no te puede beneficiar se supone pérdida de tiempo. O sea, yo voy a hacer todo lo que puedo yo poner en práctica y que surta un resultado beneficioso para mí o para mi gente o para el país. Este es el principio que planteo yo. Entonces, yo pongo la pregunta, vamos a sentarnos para hablar de qué cosa. Vamos a sentarnos, como lo que han dicho algunos, dicen, vamos a sentarnos para hablar o de Anjema cómo vamos a constituir el Estado. Oye, señores, ¿en qué mundo vivís? El Estado ya está constituido. Nadie lo votó en toda África. Fue un fenómeno que comenzó en 1880 y pico, no sé, 88, y culminó en la Primera Guerra Mundial. El reparto de África, que no fue nada democrático, los africanos no participaron. Fueron unos estados que cogieron una regla y empezaron a trazar límites y tal, y compusieron países que hoy en día consideramos países. Ahí está Sudáfrica. ¿Qué es eso de Sudáfrica? Lo que se sabía en África antes era Zimbabue. Sudáfrica no existe. Es un invento, pero hoy en día hay sudafricanos que matan a otros africanos por ir ahí, hasta matan a los de Zimbabue por invadir su país. Ha pasado algo. Espera un momento. Por ir a su país. Entonces ellos ya tienen un sentimiento de país. Ahí está Nigeria. Ahí está Camerún. ¿Camerún qué es? Camerún nunca existió. Entonces cogieron un trozo de aquí y un trozo de allá, compusieron un país que se llama hoy Camerún. Entonces parece ser que un pequeño colectivo guineano se empeña en decir, no, aquí no hay Estado, pero ¿cuándo hay Estado? Los estados africanos no son naturales, pero ahí están. Hay que aceptarlo, os guste o no, hay que aceptarlo. Ya están ahí. Ya están ahí. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos? Señores, unámonos. Terminemos con la dictadura. En una democracia, todo el mundo puede conseguir todo lo que desea, democráticamente. Si ustedes quieren volver a poner una dictadura en Guinea, que es la mentalidad que os veo, a los que apoyan eso de sentarnos para hablar de no sé qué. Vamos a sentarnos si queréis, pero para hablar sobre la dictadura, de cómo podemos acabar con esa dictadura. Bueno, por ahora, esto... Muchas gracias, don Manuel, por su intervención. Y es el turno de Carlos. Me voy a hablar ahora. Ah, vale, perdón. Dime, Leo. Don Carlos. Don Carlos. Nada, pues a continuación el señor Rondo. Bueno, buenas tardes, don Joaquín. Buenas tardes, don Manuel, que todavía no nos habíamos saludado. Aquí la pregunta es los pros y contras de la sentada de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Entonces,
Yo hablo de sentada de los pueblos de Guinea Ecuatorial porque entiendo que hay una serie de conflictos que es necesario que se solucionen. Y para solucionarlo es muy bueno que los dueños de Guinea Ecuatorial que nos sentemos para hablar de este tema. Es altamente positivo que digamos al mundo que Guinea Ecuatorial, o los hijos de Guinea Ecuatorial, somos capaces de solucionar nuestros problemas desde la madurez, desde la concordia y desde el respeto. Esto es altamente necesario. ¿Por qué es necesario? Porque a día de hoy Guinea Ecuatorial es un país de panderetas. Todo el mundo se ríe de nosotros. Todo el mundo se beneficia de nuestra situación económica, de la bonanza de nuestra situación económica y a la vez por incapacidad o mal hacer de los que hoy rigen el Estado, pues somos un poco más que un bufón, un Estado bufón del reino. Entonces hay que dar otro empuje, hay que dar otra imagen de Guinea Ecuatorial a la comunidad internacional. Esta es una razón. Otra razón es, en virtud de todo cuanto ha sucedido en Guinea Ecuatorial en estos ya más de 52 años, es altamente necesario el que el diálogo sea el estandarte por el cual debemos los pueblos de Guinea Ecuatorial regirnos para solucionar el problema. Aquí estos pueblos, los 6 que somos, nuestra soberanía ha sido usurpada por el sistema, por el tirano. Entonces, a este Estado llamado hoy Guinea Ecuatorial, el día 12 de octubre, ni más ni menos, la ONU dijo, usted va a ser el Estado 126 y usted tiene la responsabilidad de gestionar política y administrativamente estos territorios, que anteriormente se llamaban territorios españoles del Golfo de Guinea. Entonces, como más de medio siglo después la gestión ha sido catastrófica, creo yo que es imperiosamente necesaria la sentada de los pueblos que, insisto, somos los dueños de Guinea Ecuatorial. Y luego, también otra razón de mucha importancia es el respeto riguroso del principio de la igualdad de los pueblos, que no lo hemos inventado este pequeño grupúsculo que pide una sentada. Este pequeño grupúsculo que pide una sentada, no hemos inventado esta palabreja que entiendo yo que es muy justa. Si queremos vivir en concordia, tenemos que vivir en igualdad. Y para vivir en igualdad, tenemos que estructurar o reestructurar o refundar esa colectividad que va a nacer. Por eso es importante la sentada de los pueblos. Igualdad de los pueblos. Los padres fundadores de la patria ya lo dejaron así, que todos los pueblos somos iguales. Sean 2 habitantes o el que tenga 1 millón de habitantes. Todos somos iguales. Y lo reflejaron en el símbolo del escudo de la nación. 6 estrellas iguales, mismo color, mismo tamaño, mismo número de punta. Entonces, yo soy partidario de que esa condición la llevemos hasta las últimas consecuencias. Y todo lo que no sea eso, el café para todos no va a valer, no va a valer. Con ello acabo. De acuerdo, muchas gracias por su intervención y a continuación es el turno del señor Macuba. Sí, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes, don Joaquín. A Samuel. Que Por no coma te toda vuelvo a ver después. Vaya, al señor Rondo. Buenas tardes, don Joaquín. A don Manuel As también. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a ser muy breve y creo que voy a intentar resumir lo que quiero decir. Es decir, he escuchado a don Samuel, Manuel As, al señor Rondo, y claro,
creo que se me olvida un señor que ha intervenido ahí también antes de Manuel Az, se me olvida el nombre. Vieveda Musoji. ¿Perdón? Vieveda Musoji. Vieveda Musoji. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues entonces voy a intentar ser breve porque yo creo que Manuel ha tocado un punto muy importante cuando ha dicho que los occidentales repartieron África. Sí, fue el 15 de noviembre de 1884, que ese encuentro, esa reunión, ese famoso encuentro lo convocó Francia y Reino Unido. 3 meses después, el 26 de febrero de 1885, es cuando reparten definitivamente África por sus cojones, vamos, y perdón la expresión. O sea, como si fuese una tarta. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, África, como Guinea Ecuatorial, todos los países africanos, saben ustedes que África éramos hermanos todos, o sea que no había fronteras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta, los pros, la pregunta que tenemos hoy, es decir, los pros y los contras. Los pros y los contras, sí, de la sentada. De la sentada, de los pueblos. Yo creo que debe haber una sentada, porque voy a coger el ejemplo de una familia, ¿vale? Normalmente en muchos países africanos tenemos padres que tienen 4, 5, 6 mujeres, ¿vale? Y una de las mujeres puede tener 15 hijos y la otra a lo mejor 2, 3 y 4. Si en ese momento que el padre de la familia tiene estas mujeres y la mujer, una de las mujeres que tiene varios hijos, intenta monopolizar, intenta acaparar todo, el resto de los hijos de otras mujeres se van a quejar. Quiero decir en definitiva que todos somos conscientes de que en las redes sociales los grupos militares de Guinea Ecuatorial están quejando. Y cuando en un país hay quejas, por muy insignificantes que sean para algunos, se tiene que hacer un break y decir, bueno, a ver qué es lo que pasa aquí. Y esa sentada, para mí, es importante. ¿Por qué? Porque en África no tenemos ideología política. Trabajamos por afinidad sociológica, o sea, por grupos étnicos, por afinidad a los grupos étnicos, procedencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si en un país como Guinea Ecuatorial hay 5 grupos étnicos, 6, entonces, ¿qué pasa? Y si el resto de los grupos étnicos militares se están quejando, y quejas muy fundadas también, muchas de ellas, yo creo que se debería crear un espacio, un marco que permita que las quejas que tienen el resto de los grupos étnicos se escuchen, se puedan encauzar y se pueda crear una convivencia pacífica. Porque yo os digo, personalmente, no es el espacio adecuado para que yo pueda poner ciertas cosas que a mí me preocupan, en el sentido de que Guinea Ecuatorial no es un estado, para mí. No es un estado. Es una caricatura de estado, ¿vale? Y todos los dirigentes africanos, todos no, la mayoría de los dirigentes africanos hacen lo siguiente: aprovechan enfrentar a los grupos étnicos, a la población, para seguir gobernando. Y políticamente, los dictadores no se les puede combatir. Por eso yo abogo por la sentada. Primero, por esta razón que he dicho, que los grupos militares se están quejando. 1. 2, porque para acabar con un dictador, políticamente en África es imposible. Imposible. Entonces, claro, solamente los pueblos pueden acabar con los dictadores. Por eso, los dictadores hacen todo lo posible para que los grupos étnicos de cualquier parte de África no se entiendan.
que los tenga enfrentados. En definitiva, yo abogo por la sentada por esta razón y porque creo que si no hay un marco donde los pueblos se sienten, expresan sus preocupaciones, lo que les pasa, Guinea, aparte de no ser un Estado, está abocado a un fracaso total. Y de hecho, Samuel Mbawombe ha dicho que estamos en un atolladero, efectivamente. ¿Por qué? Por todas esas cosas. Y a lo mejor, si hay otro debate que tenga que ver un poco con lo que yo estoy intentando reservar y no decirlo, podría exponerlo claramente. Así que yo abogo por la sentada porque es importante para que haya una convivencia pacífica dentro de un marco de respeto, en un marco donde todo el mundo se sienta igual, todo el mundo se sienta, que pueda aportar su granito de arena. Porque termino con eso, un país como Guinea Ecuatorial es como construir hacer una obra grande. Yo trabajé como ayudante electricista en San José de Valera, el que lo conoce, Hipercor de San José de Valera, y había ayudante electricista, peón, etcétera, y todo el mundo era necesario para construirse ese Hipercor. Los peones, si no recogen los escombros, hay atasco. El arquitecto está ahí arriba, pero es una cadena. Por lo tanto, Guinea Ecuatorial necesita que sus pueblos se sienten, porque además, políticamente, los dictadores, y menos mal que dije que iba a ser breve, políticamente los dictadores aprovechan lo siguiente, como he dicho antes, es decir, enfrentar a las minorías, porque saben que si los pueblos se unen, se ha acabado. Se ha acabado. En Camerún tenemos un ejemplo palpable. Con el primer presidente había enfrentamientos tribales, étnicos, etcétera, pero no como ahora, porque este señor lo ha instalado porque para él le beneficia, porque si los pueblos se unen, no podrá hacer nada. En Camerún, el partido de UNIOB, que es Unión Popular de Camerún, este señor ha cogido y ha metido unos que van a ser su partido satélite, igual que en Guinea Ecuatorial, Unión Popular, del señor Okembe, y han creado otro paralelo para que apoye al presidente de Guinea Ecuatorial. Entonces, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Solo se pueden atajar, se puede acabar con ese tipo de cosas cuando los pueblos están unidos. Y los pueblos, poniendo la política al margen, porque yo sé que en cada pueblo, en cada grupo étnico de Guinea Ecuatorial, hay personas con solvencia moral y ética que pueden sentarse y decir, bueno, señores, tenemos que buscar un marco común como hermanos, porque hay muchas cosas que nos unen y otras que nos separan. Y esas cosas que nos unen, se tiene que sacar provecho a esas cosas para que Guinea deje de ser lo que es hoy. Termino, menos mal que iba a ser breve. De acuerdo, muchas gracias, señor Bakuba, por su intervención. ¿Algún compañero, alguien quiere decir algo que no le haya parecido bien lo que haya dicho otro compañero? Adelante, señor Bakuba, y a continuación, señor Mbawombe, y a continuación el señor Saleh. Sí, muchas gracias, señor moderador. Nada. Yo creo que Joaquín ha estado brillantísimo, porque, como yo ya lo decía al principio, nosotros ahora intentamos arreglar los platos rotos de lo que pasó a partir del 5 de marzo de 1969. Lo que nadie puede ignorar, y seamos consecuentes con nuestra historia, porque si manipulamos nuestra historia, nosotros corremos el riesgo de volver a cometer los mismos errores.
seamos de verdad lo mínimamente decentes, honestos, humildes, de reconocer que Macías ganó las elecciones gracias a los votos de Unión Bubi, de Bocio Dioco. Reconozcamos que Macías ganó las elecciones con los votos de Atanasio Ndombillono, de Monalí. Entonces, a partir de ahí es muy difícil que algunos quieran lavarse las manos y decir, no, lo que pasó en Guinea nosotros no sabíamos nada. Porque si realmente Edmundo Bocio Dioco hubiese dado los votos a otro candidato que no fuera Macías, yo no quiero ser mago ni futurólogo, posiblemente, como mucha gente lo dicen, el destino de Guinea Ecuatorial hubiese sido diferente. Edmundo Bocio Dioco aceptó la vicepresidencia de Macías y la ejerció hasta que fue asesinado por Macías. Muchos líderes políticos bubis fueron miembros de Munje, miembros de Monalí, políticos de talla, como Pastor Toros Icarra, Enrique Monubela y otros tantos que, bueno, quizás no vienen al caso. El problema de Guinea Ecuatorial y lo que pasó en Guinea Ecuatorial, yo creo que no sería justo que se achaque a un solo pueblo, porque no sería cierto. Todos nosotros conocemos la historia, sabemos lo que ha dicho mi paisano, de que sí, efectivamente se sabe que durante la conferencia constitucional, en sus dos fases, una parte, yo lo voy a decir claramente, y eso está demostrado, que no todos los bubis estaban de acuerdo con la independencia separada en Guinea Ecuatorial. Hay documentos, hay discursos que políticos bubis hicieron y que no estaban de acuerdo de separarse con la parte continental. Eso es por una parte. Por otra parte, una minoría isleños no bubis que tampoco lo veían bien que haya una separación entre Río Muni y Fernando Po. ¿Por qué? Porque ellos decían, si ahora van a echar a los FAN o a los riomunenses, ¿qué será de nosotros que somos minoría, que no somos bubis? Quizás seremos los siguientes. Tenemos que hablar con corazón abierto. Si queremos de verdad construir un Estado en Guinea Ecuatorial. Estoy de acuerdo con Joaquín que lo que tenemos hoy en Guinea es un Estado ficticio, es un Estado falido. Eso está más que claro, porque cuando hay una tiranía y no dictadura, porque yo ya hace tiempo que yo dije que Guinea Ecuatorial no era una dictadura, sino una tiranía, entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos, que yo no tengo miedo de sentarme con cualquier guineano, yo no tengo miedo para sentarme con quien sea para hablar de los problemas de mi país. Porque yo siempre digo que Guinea Ecuatorial parte desde Moca hasta Añizoc y de Añizoc a Río Benito, de Río Benito hasta Santiago de Palé. Esta es la Guinea Ecuatorial que yo amo y que yo quiero que sea la Guinea Ecuatorial de todos nosotros. De acuerdo. Muchas gracias. Nunca en una familia puede haber todo
también que no haya conflictos. Muchas gracias. Sí, somos una gran familia, somos una gran familia y podemos tener discrepancias, podemos tener cualquier cosa que sea, pero no hay ningún problema que no se pueda encontrar una solución. Entonces, muchas gracias, señor Mamumbe. Se le ha acabado el tiempo. Vale, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, como vamos a continuar. Sí, continuamos. Es el turno del señor Saleh. A continuación. Oye, yo tenía la mano levantada ya, pero bueno, no sé. Yo quería decirles que me he recuperado ya estoy de nuevo con ustedes. He salido pitando de donde estaba, ya estoy en casa. Muchas gracias. Soy Carlos. Después del señor Saleh será a continuación Miguel y luego pues don Carlos Abaga Limón. Gracias. Bueno, ya que estamos hablando de historia, voy a introducir un poco la parte histórica de Annobón. Estamos hablando desde 1968 que se dio la independencia y como todos estamos acostumbrados a ver, se habla de los padres de la independencia Fan, de los padres de la independencia Ndoe, de los padres de la independencia Bubi, pero parece ser que nunca hubo ningún padre de la independencia annobonesa. De hecho, no aparecen sus nombres en ningún sitio. Pero también, también en las conferencias... Tienes razón. Un agravio. Estuvieron en la conferencia de Madrid y en todas las conferencias, pero nunca aparecen. Razón por la cual hoy tampoco el annobonés parece que no existe. Bueno, dicho esto, quiero decir que el por qué el annobonés no existe en la estructura política de Guinea Ecuatorial ya desde el tiempo de la independencia es por un conflicto histórico que tuvieron los annoboneses con los españoles, a partir de la cual España políticamente anuló al pueblo annobonés, lo sometió al pueblo bubi, o sea, lo sometió primero al territorio continental, después lo sometió al territorio pueblo bubi, después lo volvió a someter al territorio del continente y desde entonces hasta hoy que está sometido a un gobierno central. Anularon los gobiernos de Annobón y a partir de 1904 empezaron a enviar delegados del gobierno central, lo que hoy es el delegado del gobierno de Obiang. Eso empezó a partir de 1904, que anularon por ley el gobierno histórico de Annobón y desde entonces hasta hoy que el annobonés no tiene voz ni voto y ni aparece en ningún sitio por decisión política. Cuando veo que se publican los nombres de los padres de la independencia y no figura ningún annobonés, me río. Digo, así es como se ha construido Guinea hasta hoy. Vale. Después de esta pequeña introducción histórica, quiero decir que no tenemos que correr el riesgo de querer explicar la historia a los que hoy están viviendo la dictadura. No es nuestra misión. La historia se explicará después en los centros de estudio. Como políticos estamos aquí para analizar una situación política y tomar decisiones políticas. La explicación histórica ya vendrán a dar otros. ¿Qué quiero decir? Que desde 1968 hasta hoy hemos vivido una situación. Estamos viviendo una situación que requiere de las tomas de decisión política para cambiarla. En eso quiero responder al amigo Manuelas, que ya lo estuvimos hablando la semana pasada. No se va a hacer nada si antes no nos ponemos de acuerdo. Eso está clarísimo que no va a ser así. ¿Sentarse para qué? ¿Qué es perder el tiempo? Pues si tenemos que perder el tiempo, lo perderemos, porque hemos perdido ya 52 años. Perder un tiempo, 2 horas, un día o una semana para hablar de los problemas que tenemos, esto se va a hacer. Porque si no se hace, el resto será lo que está ocurriendo en Nigeria o en Camerún. Nos enfrentaremos los que queremos otra cosa contra los que no quieren nada.
Porque desde luego, la situación, mira, eso yo lo diré después. Tengo aquí unas notas que quiero hablar respecto de la estructura. O sea, desde que se dio la independencia, no es que Obiang ejerce la dictadura. Hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pues el ejecutivo, que es el que ejecuta, tiene un brazo ejecutor, que es el ejército. Yo tengo aquí los datos del ejército de Guinea. Y es, desde luego, se entiende lo que está pasando. Se entiende perfectamente, porque si tú y yo nos ponemos de acuerdo, aquí hay una estructura militar, que es el brazo ejecutor de la dictadura, que llevan 52 años no obedeciendo a Obiang, sino sometiendo al pueblo. Hay un poder judicial en Guinea, que yo no digo que los jueces no tengan estudios, pero están ahí por ser hijo de, sobrino de, hermano de, padre de. No podemos pensar que en el futuro vamos a ser buenos cristianos porque firmemos un documento, cuando hay estructuras ahí que vienen funcionando desde la independencia, que son en práctica los que están dando los resultados que hoy estamos quejándonos. Obiang no es nadie. Obiang es como tú y yo, una persona que mañana puede estar y pasado mañana no puede estar. Pero es que hay una estructura de un tipo de sociedad, una estructura política que es la que va a condicionar, o de hecho condiciona, todo lo que estamos haciendo. Nuestras vidas. Si yo, por ejemplo, me presento mañana en Guinea, quien me va a pegar un tiro no va a ser Obiang. Va a ser el primero que está en la barrera ahí. Porque su primo, que es el comandante, o su tío, que es el general, le va a decir: a este elimínalo. Luego, el problema nuestro no es la dictadura. Nuestro problema es el modelo de Estado que tenemos, donde toda la estructura, todo el entramado estructural, desde entonces hasta hoy es el mismo, para someternos a todos. Luego eso hay que romperlo, no explicar lo que se hizo, quién apoyó a quién, ni quién dijo qué. Eso hay que cambiarlo para poder avanzar.